Buenas, mi nombre es Gabriel González y en el presente video voy a explicar los tres primeros puntos del parcial de procesamiento digital de imágenes. Para esto utilizaré un Jupyter Notebook que previamente he preparado. Partimos de estas dos imágenes, ambas con iguales histogramas, y se nos pregunta qué sucede con los histogramas al aplicar un filtro de desenfoque de un kernel de 3x3 a las dos imágenes. ¿Los histogramas se mantienen iguales o cambian? Entonces, la respuesta aquí es que los histogramas se vuelven diferentes dado que la segunda imagen tiene más cambios de color que la primera. Podemos ver que al filtrar ambas imágenes, la primera solamente tiene una franja de gris en todo el centro vertical de la imagen y esta franja de gris está representada en el histograma como estos dos pequeños picos que encontramos aquí donde está el cursor. En cambio, la segunda imagen tiene tres franjas verticales y tres franjas horizontales de gris que se ven representadas como dos picos considerablemente más altos y representativos que los de la primera imagen en su histograma. En el segundo punto se pregunta qué es lo que sucede al ecualizar el histograma de una imagen más de una vez. Lo que sucede es que el resultado se mantiene igual dado que por definición ecualizar el histograma de una imagen es una función idempotente. Esto quiere decir que al aplicar la función repetidas veces a, en este caso, una imagen, el resultado no cambiará después de la primera vez que se aplique. Entonces aquí en este mismo Jupyter Notebook tenemos primero esta imagen que está oscura. Podemos ver en su histograma que toda la información se encuentra por encima de 0 y por debajo de 100 como nivel de intensidad. Entonces, al ecualizar su histograma, podemos ver que la información se ha repartido a lo largo de todo el espectro de intensidades de gris, desde negro en 0 hasta blanco en 255. Aquí, además, podemos ver la transformada que se le aplicó al histograma de la imagen. En esta transformada, lo que se puede observar es cómo diferentes valores de intensidad de entrada se ven representados en la salida. Por ejemplo, el valor 150 en la entrada se convierte en un 255 en la salida. Sin embargo, dado que la entrada solamente está, digamos, definida entre 0 y 100, vemos que la transformada que se aplica en realidad se encuentra ubicada entre 0 y 100, que es esta región con pendiente diferente a 0 de la transformada. Luego aplicamos a la imagen con su histograma ecualizado otra ecualización y podemos ver que ambos histogramas resultan muy similares y las imágenes a simple vista son iguales entre sí. Al ver la transformada que se le aplicó al intentar ecualizar el histograma de una imagen ya ecualizada, podemos ver que la función es prácticamente lineal. Esto quiere decir que cualquier valor de entrada tendrá prácticamente el mismo valor en la salida. Esto se debe a que una vez el histograma cubre todo el espectro de intensidades de grises, si intentamos expandirlo de nuevo no podremos, dado que ya cubre todo el espectro. Esto es válido para cualquier imagen por la definición de la ecualización del histograma. En la definición de la función de ecualización de histograma, en esta línea de código podemos ver cómo se calcula la distribución acumulada de densidad de la imagen. Luego, cuando se ecualiza el histograma como tal, lo que vemos es que cada valor se interpola de tal manera que el máximo valor sea 255 y el mínimo valor sea 1. Con lo cual, al tener ya una imagen donde su máximo valor es 255 y su mínimo valor sea 1, ecualizar su histograma será muy parecido a la función identidad, que también es una función idempotente. En el último punto, se pregunta por el efecto limitante de aplicar un filtro paso baja 3x3 a una imagen digital, ignorando los efectos que tendrá el padding sobre los bordes de la imagen. Entonces, lo que sucede aquí es que podemos observar que al aplicar repetidas veces el desenfoque a la imagen, es decir, el filtro, la imagen se irá gradualmente oscureciendo.
Como podemos observar aquí, vemos que después de difuminar la imagen 400 veces, ya se habrá perdido la mayor parte de la información y de 450 en adelante la imagen será completamente negra. Esto se hizo con un padding negro. Ahora bien, con un padding blanco se obtienen los mismos resultados. Podemos ver que si bien la imagen obtiene un marco blanco por su padding, el hecho de desenfocarla repetidas veces termina oscureciéndola. Más adelante podemos observar cómo el número de iteraciones va disminuyendo la intensidad promedio de la imagen. Aquí, con 500 iteraciones, la intensidad promedio tiende a 0. En el caso del padding blanco, la intensidad también tiende a 0, como se puede observar en esta gráfica. El fenómeno anteriormente mostrado con la imagen del gato se debe a la definición de la función convolución en 2 dimensiones. Lo que sucede aquí es que para calcular el valor de un píxel de salida se deben tener en cuenta el kernel y una serie de píxeles de entrada que el kernel cubra. Entonces, en este caso tenemos un kernel en el que cada uno de los píxeles abarcados por el kernel será dividido entre 9. Entonces, al dividir entre 9 un entero que no sea múltiplo de 9, se perderá información en esta división y así, al hacerlo repetidas veces, se perderá tanta información que la imagen se irá oscureciendo gradualmente. De esta forma, concluye el presente video que busca dar respuesta a los primeros 3 puntos del parcial de procesamiento digital de imágenes. Mi nombre es Gabriel González, muchas gracias por su atención.